programa Lemas y Dilemas. Este vendría a ser, después del programa piloto, pues el primero de esta serie. Y el de esta serie, pues vamos a tratar el tema del fin de las campañas políticas y el fin del sexenio. Pero antes que otra cosa, lo saluda a su amigo Oscar Leslie. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Bien, Oscar, buenas tardes, amigas, amigos. Estamos al final ya pues de las campañas electorales, en donde ya este próximo domingo, 1 de julio, vamos a decidir quién debe de ser el presidente de nuestro país, Oscar. Sí. Con el fantasma de la posibilidad de un fraude, ¿no? Y nuestras dudas, pues bueno, son válidas. Fíjense que lo que les queremos comentar a ustedes o compartir es precisamente varios elementos que se han dado en esta campaña, pero que han transitado sobre el fantasma de lo ocurrido o el horror de lo ocurrido en el año 2006. Es un hecho innegable que hubo un enorme fraude, un terrible fraude en el año 2006, donde la presidencia de la República pues, fue arrebatada a Andrés Manuel López Obrador y fue negociada para que la tuviera Felipe Calderón Cruz. En un principio se resistían a reconocer esto, pero bueno, han surgido detalles que sobraría el momento para decirlos, pero lo más importante es que esta idea de no dejar llegar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República es algo que se acomoda como una especie de transición entre uno y otro gobierno. Habrá que recordar que esto tiene un origen. No dejar llegar a Andrés Manuel López Obrador era lo mismo que no dejar llegar a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Te recuerdas esa cita, ¿no? de Miguel de la Madrid, en donde decía que cargar con el San Benito del fraude, de la famosa caída del sistema, era terrible? Así lo admitía ese presidente ya fallecido. Pero decía, o hubiese sido aún peor cargar con el San Benito de entregarle el poder a la izquierda. Sí. Y eso no lo podemos permitir. En esos términos, o sea, desde allá viene esa consigna, en donde también a su vez demuestra otra cosa, que es lo que has venido manejando con mucha insistencia, lo del prianato. Es decir, el PRI y el PAN han consolidado una estructura muy sólida, es decir, son un mismo partido con dos cabezas, es el partido bicéfalo, ¿no? Entonces, esos son los antecedentes que tenemos. No dejar llegar a la izquierda, llámese como se llame. Sí, solamente que ahora con este levantamiento de los jóvenes estudiantes, pues hay ya una resistencia muy clara, sobre todo con los medios masivos de comunicación, principalmente las televisoras, en función de no permitir que esto vuelva a suceder, independientemente de que hay estos antecedentes. Ya hemos venido diciendo nosotros que los medios, el propio Instituto Federal Electoral, se han venido tratando de proteger de que la elección va a ser limpia, de que que tiene que ser respetado el resultado que emita la autoridad federal por los principales candidatos, ¿no? Incluso el candidato Cuadri, que a todas luces sabemos que está convertido en un títere de los priistas, que es un títere del Bester, que está al servicio de ella, y él ha venido insistiendo que se acepte el resultado por todos los candidatos, pero el énfasis es particularmente con el candidato de las izquierdas, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta movilización de los estudiantes, pues ya tiene nerviosos a los medios masivos de comunicación, a las propias encuestadoras, en función de que no se refleja en las encuestas verdaderamente lo que sucede con la ciudadanía, es decir, en las calles, ¿no? Que la percepción es totalmente distinta a lo que manejan las encuestadoras y a lo que manejan los propios medios, Oscar. Es que fíjense también como otro de los elementos que se han venido dando en todas estas contiendas electorales
Y por eso quise hacer esa remembranza digamos, desde los primeros grandes fraudes a la izquierda, dicho de esa manera, a finales del siglo pasado. Es decir, en 1988, el fraude cometido a Cuauhtémoc Cárdenas fue de un tamaño gigantesco y sobre todo se llevó adelante, porque habrá que recordar que era el sistema casi íntegro en su totalidad, salvo en la parte en donde ya la sociedad había irrumpido después de los sismos de 1985 y 3 años después reclamaba, yo no diría majaderamente su mayoría de edad, no, reclamaba firmemente el que el gobierno rompiera ya con una serie de costumbres, de hábitos, a partir de que la ciudadanía había tomado en sus riendas la solución de problemas como lo fue el sismo de 85. Por ello, en 88, la corriente democrática que sale del PRI, en este caso estamos hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, doña Ifigenia Martínez y otros más, otros políticos que en aquel entonces rompieron, pues se tuvieron que enfrentar a toda la estructura que aún sigue en pie y que fue utilizada en su momento por los priistas y que después ha sido utilizada por los panistas y lamentablemente, habrá que decirlo, también en muchas ocasiones por el propio PRD y otros partidos de izquierda. Lo cual nos pone entonces en una dinámica. El problema radica en que este es un país, como lo dice un poco el libro de La Vía Radical de Porfirio Muñoz Ledo, un país en donde lo califica como un país de espurios, cuando empieza a hacer una relatoría de estos eventos. Entonces, pues ya a manera de colofón de este comentario, si en 88 no permitieron llegar a la izquierda con Cárdenas, en el 2006 tampoco lo permitieron con Andrés Manuel López Obrador, pero había un nuevo elemento, se había dado la alternancia. En este contexto, el pueblo de México había aprendido la posibilidad de hacer que las cosas cambiaran de acuerdo a su voluntad. Claro, no fue a totalidad y a cabalidad, porque ¿qué sucede en el año 2000? Ese inter entre el 88 y el 2006. Bien, pues llega un candidato de la derecha, de la extrema derecha, y es ahí en donde los poderes fácticos, los medios masivos de comunicación, pues no tuvieron mucho que pelear porque no había nada que perder. No sé si estés de acuerdo, ¿no? Porque finalmente del PRI o del PAN siempre habría la posibilidad de tener un acuerdo. ¿Y por qué los poderes fácticos encuentran siempre una reticencia a entender que si la expresión democrática del pueblo quiere a un candidato o a un presidente con una corriente ideológica progresista, democrática, que respete a cabalidad o en un mayor porcentaje el conjunto de normas, principios y derechos que tenemos los ciudadanos, pues habrá que permitirlo? Pero bien, los poderes fácticos, como son retrógradas, como son los, digamos, dignos representantes de la derecha cavernaria, pues jamás les ha entrado en la cabeza que la izquierda, por así llamarlo de alguna forma, en este país, llegue a tener el poder. Por eso es que si nosotros atendemos a una serie de campañas sucias que se vinieron dando desde 1988, en el 2000, en el 2006, hay algunas que dan francamente risa, pero en el fondo lo que crean es un enorme desasosiego y desesperanza entre el pueblo de México. Llegar al grado de haber establecido que López Obrador era un peligro para México porque era casi tan igual o peor que Chávez en Venezuela. Y de pronto la gente en México empezó a criticar a Chávez sin realmente saber qué pasaba en Venezuela. Sin saber realmente que, por ejemplo, Chávez reporta en sus números haber sacado de la pobreza en sus primeros años de gobierno a más de 7 millones de venezolanos. El que Chávez tenga el petróleo o los resultados del petróleo, como son las gasolinas, a precios casi
digamos, con un acceso muy abierto a todo el mundo en Venezuela, eso es populismo. Fíjense nada más, ¿no? El que los venezolanos estén pagando por la gasolina un precio verdaderamente irrisorio frente al conjunto de precios internacionales de la gasolina es populismo. Pero el que los capitalistas a nivel mundial se reúnan y le quiten, por ejemplo, a países pobres como México, porque no nos van a poder decir que México es un país de ricos, es un país de pobres. Le arrancan 10,000 millones de dólares para que se los dé al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿eso no es populismo? ¿O qué es? Bueno, fíjate cómo vienen reproduciendo las campañas sucias, ¿no? Para empezar, siguen en la radio y en la televisión pasando los spots, precisamente comparando a López Obrador con Chávez de Venezuela. Primero, Oscar, yo no soy muy afín a querer comparar un personaje con otro, si está entre nosotros como mexicanos. Me parece, como seres humanos, todos somos totalmente diferentes. El pueblo venezolano tiene su propia soberanía, la cual debiera de ser respetada. Pero los intereses de algunos políticos mexicanos, pero también los intereses de pues los propios empresarios, porque hay que decir que esa campaña, el Consejo Coordinador Empresarial la llevó a efecto hace 6 años. ¿Cómo se nos quiere comparar con un país diferente al de nosotros? Nosotros somos México. ¿Cuál sería el mensaje que quisiéramos enviarle nosotros a estas élites políticas y empresariales? Pues que sean respetuosos de la voluntad popular, Oscar, ¿sí? Finalmente vuelve a decidir la ciudadanía que tenemos que seguir con lo mismo, pues ni hablar, esa sería la decisión de la población. Pero igual, hemos estado señalando nosotros, ya el PRI tuvo 70 años de oportunidad y gobernó este país, mal lo gobernó. El PAN lleva 12 años, hay que darle la oportunidad ya en este momento a este candidato de la izquierda, que además, como esto, había que revisar si verdaderamente es de la izquierda o en todo caso su manera de ser de Andrés Manuel es progresista. Sencillamente, Oscar. Sí. Pero que si ya ese es el deseo de la población, se respete. Yo creo que has tocado un tema muy, muy importante. Revisemos realmente, y esto no es en denuestro de nadie, mucho menos de Andrés Manuel López Obrador, pero Andrés Manuel López Obrador no está proponiendo, digamos que tomar por asalto el Palacio de Invierno y transformar al país con una revolución para que al grito de abajo los ricos les despojen de todos sus bienes y convierta realmente la economía capitalista en una economía de orden o de carácter planificado central. No, hombre, Andrés Manuel López Obrador es un individuo, es una persona que se ha caracterizado por una vocación a restaurar a la República Mexicana, con un ideario que llevó o alentó a los liberales. No me refiero al término liberal que está utilizando el payaso de Cuadri, sino la figura republicana de los liberales juaristas. Cuando los principios, tanto de conducta como políticos, lo que albergaban prácticamente era la honestidad, el conducirse y vivir en la medianía, es decir, con lo necesario para estar en condiciones importantes, ¿no? Entonces, nada tenía que ver o nada tiene que ver con la propuesta que hace Cuadri de vender, de entregar, de regalar el país, no. Entonces, dicho de esa manera, Andrés Manuel López Obrador no es más que un demócrata liberal que ha entendido que después de la Revolución Mexicana ese ideario de liberalismo tiene que ser transformado. Pero Oscar, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Ya nos están indicando que vamos a nuestra pausa. Les agradecemos mucho, nos vemos en un momento. Ahora, claro.